Buen día, profe, ¿cómo están? Profe Jason, Hello, hello, good morning. buenos días, compañeros. ¿Alguien pudo descargar el watch? Ay, tan bonito. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, profesor. El WordCheck no está habilitado todavía. No. Hello. Sí, tienen toda la razón. Déjenme lo habilito de una vez por acá. Gracias, profe. Estoy en la My bad. clase hasta que me confirmen lo de lo otro, profesor. ¿Oyó? Y No worries. lo que me puso me crucificó. No worries. Ok. Lo entiendo perfectamente. Entonces, tranquilo. ¿Listo? Y bueno, entonces ya habilité el worksheet, ya podemos actualizar y ya nos aparecerá para poderlo descargar. ¿Listo? Just give me one second. Okay, my friends. So, good morning to everyone, and welcome to this new cycle 4, this new process and our last process, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a este nuevo ciclo, que también es nuestro último ciclo de este año y de este programa. ¿Listo? Bueno, yo creo que con todos he tenido clase. Creo que sí, cierto. En todo caso, para que recordemos, mi nombre es Jason Pérez, ¿cierto? Y yo seré su formador de inglés durante este ciclo, en este grupo, en este horario, de martes y jueves. Perfecto. Antes de comenzar, quiero que recordemos lo que es la dinámica de la clase, la metodología, ¿cierto? Todo lo que ya sabemos. Entonces, lo primero es la participación y el trabajo en clase. Recordemos que las actividades en clase y la participación no tienen una nota, no tienen porcentaje, no tienen una nota estipulada dentro del programa. Esta nota es apreciativa, ¿cierto? Es apreciativa de mi parte y pues digamos que lo tomamos al final del ciclo. Es importante que recordemos esto, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos el curso? ¿Cómo lo aprobamos? Son 2 exámenes. Cada examen tiene un valor del 50%, ¿cierto? Adicional a esto es algo adicional. Recuerden que yo trato siempre de premiar lo que es el trabajo en clase, la participación, ¿cierto? Todo esto trato siempre de premiarlo, de que realmente se tenga como un plus. Entonces, el trabajo en clase, la participación, todo lo que hacemos tiene un valor de una unidad, ¿sí? Dependiendo si somos intermitentes y si unas veces sí y otras veces no, entonces esa unidad puede ser un 0,5,
o un 0.8. Bueno, digamos que ya se hace un equivalente de acuerdo a la participación que tuvimos, al trabajo que tuvimos en las actividades, el desarrollo, todo esto, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si en el primer examen saqué 3 y en el segundo 3, ¿cierto? Mi nota final es 3, pero tengo una buena participación, entonces le voy a sumar una unidad y me va a dar un 4. Sí, y así sucesivamente, para que entonces lo tengamos muy, muy presente. ¿Qué más hay por acá? Bueno, nuevamente vamos a trabajar con la contraseña vamos a marcar la asistencia con una contraseña. Esto para generar un mayor control de la asistencia, valga la redundancia, ¿cierto? De mi parte. Entonces, digamos, aquí el número 2 dice respeto por la clase, es sobre todo con la contraseña. Si yo ingreso tarde a la clase ya empezó, lo ideal es que esperemos a que haya un espacio donde yo pueda solicitar la contraseña o a que el formador, ¿cierto? En mi caso, proyecte la contraseña para que la podamos marcar asistencia, ¿sí? De pronto no es llego tarde y acoso o pido la contraseña e interrumpo y todo esto, ¿sí? Entonces, eso también hace parte del respeto, ¿cierto? Por la clase, por los compañeros y por el formador. Bueno, dice, si no voy a estar en clase, no marco asistencia, pues sería lo ideal. De igual forma, como les digo, ustedes tienen la autonomía de marcar su asistencia, tienen la autonomía de esto. Lo que más me interesa a mí es que no interrumpamos la clase, ¿sí? A veces simplemente interrumpimos la clase, pedimos la contraseña, marcamos asistencia y nos desconectamos. Entonces, no sería lo ideal. Tratemos de mantener un perfil bajo, si de pronto solo vamos a escuchar o bueno, lo que sea, ¿sí? Eso en términos generales de la metodología. Como les digo, la contraseña, entonces vamos a esperar. Si ingresamos tarde, pues entonces esperamos a que se dé la oportunidad y el espacio para solicitar la contraseña de la asistencia. ¿Listo? Y bueno, no sé si con respecto a esto, la metodología de evaluación, ¿tenemos alguna pregunta o algún comentario? No, señor. Claro. Ok. Recordemos, recordemos entonces que acá en el Communicative Area, ¿cierto? En Communicative Area, vamos a encontrar lo que es el botón del Virtual Class para acceder a esta clase y el botón Attendance. Sí, aquí vamos a registrar nuestra asistencia con la contraseña en cada una de las sesiones. ¿Listo? Tenemos 13 sesiones, entonces con la nueva metodología y el nuevo horario, estas sesiones, pues vamos a tener 13 clases, literalmente. Bueno, son 11 clases y 2 exámenes, ¿cierto? Entonces, cada sesión vamos a abarcar, pues, literalmente una sesión. Entonces, hoy la sesión 1, el próximo jueves la sesión 2 y así sucesivamente. Es importante que se programen porque en la sesión 6 tenemos el primer examen, ¿cierto? Que sería en la semana número 3. Esta es la semana 1, la otra es la semana 2, la semana arriba. Sería la semana 3, tendríamos el primer examen y así sucesivamente, ¿cierto? Y en la sesión 13 tenemos también nuestro examen final. ¿Listo? Entonces acá cada una de las sesiones las vamos a ir abarcando y entonces sesión 6 y sesión 13 tenemos nuestros exámenes.
¿Listo? Permítanme yo. Acá, entonces, voy a agregar la pestaña de las grabaciones por si de pronto algún día tienen que revisarlas o tienen que hacer algo, no sé, ¿sí? Tienen que revisar algo, tienen que chequear algo. Aquí en esta pestaña Recordings van a encontrar las grabaciones de cada una de las clases. En cada una de las sesiones vamos a encontrar lo que es un worksheet, ¿cierto? Entonces el worksheet 4.1 de la sesión 1. Vamos a tener lo que es la presentación en diapositiva. Creo que no la pueden descargar, ¿cierto? Solo la pueden observar. Entonces, recuerden que yo modifico mucho estas presentaciones, pero entonces acá pueden tener una guía. Y bueno, también nos vamos a encontrar con ciertas actividades como tal. Y eso sería todo así como por encimita. No sé si tengan alguna duda, una pregunta con respecto a esto. A la metodología, no sé, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan respecto a cualquier cosa. Profe, en este ciclo solamente vamos a tener 4 horas, o sea, 2 horas el martes, 2 horas el jueves. Ah, ok. Eso es correcto, Beatriz. Ah, listo, profe. No, todo claro, profe, gracias. Sí, solo entonces vamos a tener 2 horas y 2 horas. O sea, cada sesión va a ser de 2 horas, nada más. Y pues vamos a tener, antes teníamos 10 clases, ahora vamos a tener 13. Sí. Igual de entre esas 13 clases vamos a tener los exámenes, que los exámenes solo sería pues la hora de examen, digámoslo así, como tal. Profe, o sea que ya no va a ser 1 hora y 10 minutos, sino una hora exacta. El examen. Exactamente. Ay, profe, voy a pasar Igual, trabajo. igual yo les puedo dejar en la hora y 10 minutos. Pues hasta ahora creo que nadie se ha gastado ese tiempo. Creo que, bueno, Yo, sí he visto. profe, yo creo que he sido la única, porque siempre cierro corriendo, faltando 2 minutos. Sí, yo he visto que sí, son muy poquitos los que se gastan todo el tiempo, pero sí, igual yo les puedo dar la hora y 10 minutos, no hay ningún problema. Gracias, profe. Listo, entonces, bueno, eso sería todo en términos generales. De todas formas, tienen mi número de teléfono, mi correo, si de pronto necesitan algo, bueno, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo directamente y yo les colaboro en todo lo que más. Listo. Y bueno, entonces, los que no han marcado la asistencia, aquí está la contraseña. Recuerden que lo vamos a hacer con contraseña. Esta es EDR9P. Esta es la contraseña para que. Entonces, this is the attendance password. All right. And we are going to work with the worksheet 4.1. All right. Just let me check something here. Bueno. Como saben, entonces conmigo no entregamos los worksheets, ¿cierto? Los worksheets son guías o herramientas donde podemos encontrar toda la información necesaria, pero no los entregamos, ¿listo? Simplemente son las actividades en línea, el trabajo que hacemos en línea es lo que vamos a dejar como evidencia, pero no vamos a entregar ningún tipo de worksheet o alguna cosa, ¿listo?
Y bueno, entonces, no siendo más, vamos a comenzar con esta sesión. So, let's go. Today we have a really interesting topic that is called MongoDB. Yeah, so we have Mongo database. What is MongoDB? Is a tool, ¿cierto? Es una herramienta. It's a tool for managing, pues vamos a hablar de un manejo o una administración de datos. So, what is MongoDB? It's a tool for managing information, managing a database, and things like that. Okay? So, the first thing we're going to do is we're going to watch a video. Vamos a ver este video. Yes, we're going to watch a video donde nos van a hablar de, cierto, dice, what is MongoDB? What is MongoDB and how it works? Vamos a ver qué es esto del MongoDB y cómo funciona. Les pido que si podemos tomar notas, lo hagamos porque nos dan bastante información que de pronto queda en el aire, nos perdemos. Entonces, eso, les pido que tomemos nota de los aspectos más importantes y ya entonces socializamos la información. ¿Listo? Entonces, let's go. Hey everyone, welcome to another video in the MongoDB series. In today's video, we'll understand what exactly MongoDB is and what are its key features. But before we begin, if you haven't subscribed to our channel already, make sure to hit the subscribe button and the bell icon to never miss an update. Now, I'm sure you must have heard about databases, but MongoDB is a popularly used not only SQL database. Now, without further delay, let's begin and understand what exactly MongoDB is. So, here's what's in store for you. First, we'll understand what MongoDB is. Then we'll understand why exactly MongoDB is used. Then we'll understand the characteristics of MongoDB. After that, we'll understand the working of MongoDB and how it functions. We'll also look at some of the commonly used applications of MongoDB. And finally, we'll look at the top companies that readily deploy MongoDB. So what exactly is MongoDB? It is a document-oriented NoSQL database. It was initially released in August 27, 2009. MongoDB replaces the concept of rows of conventional relational data models with something called documents. It offers developers the flexibility to work with evolving data models. Since it's document-based, MongoDB allows embedded documents, arrays, and represents complex hierarchical relationships using a single record. It is also schema-free, which means that the keys defined in the document are not fixed. As a result, massive data migrations can be ruled out. But you must be wondering, when there's something like SQL, why is NoSQL or MongoDB used? There are a few reasons why MongoDB is widely used. First up is flexibility. MongoDB's notion of documents that can contain subdocuments nested in complex hierarchies is really expressive and flexible. Flexible query model. A user can selectively index some part of a document or a query based on attribute values, regular expressions, or ranges.
Next up is native aggregation. Native aggregation allows its users to extract and transform data from MongoDB and either load them in a new format or export it from MongoDB to other data sources. It makes it extremely compatible. Lastly, as mentioned earlier, the schema-free model. Now, applications get the power and responsibility to interpret different properties in different ways. Now that you know what MongoDB is and why exactly it's used, let's have a look at the characteristics of MongoDB. Firstly, it's a general purpose database. Now, MongoDB can serve heterogeneous loads and multiple purposes within an application. Again, it has a flexible schema design. Document-oriented approaches with non-defined attributes that can be modified on the fly is a key contrast between MongoDB and any other relational database. Next up is scalability and load balancing. It's built to scale both vertically but most importantly horizontally. Using sharding, an architect can share load between different instances and achieve both read and write scalability. When it comes to load balancing, this happens automatically and transparently to the user by the shard balancer. Again, we have aggregation framework. Now, MongoDB offers an extract, transform, and load framework that eliminates the need for complex data pipelines. Native replication. Now, data will get replicated across a replica set without complicated setup. Security features, both authentication and authorization are taken into account in MongoDB. Next up is JSON. Now, JSON is widely used across the web for front-end and API communication, and as such, it's easier when the database is also compatible with the same protocol. Lastly, we have MapReduce. Now again, MapReduce is an excellent tool to build data pipelines, and MongoDB uses MapReduce readily. Now let's quickly have a look at the working of MongoDB. Data is stored in documents with the help of key-value pairs. Now the data is stored in the BSON format. At the back end, MongoDB converts JSON data into a binary format known as BSON. MongoDB also makes provision for nested data. Now, all of these documents are stored in a collection. These collections hold multiple documents, and since MongoDB is schemaless, the documents in one collection need not be similar. Now again, these collections are stored in the entire MongoDB database. As mentioned earlier, MongoDB makes provision for nested data. This makes fetching of data extremely efficient when compared to other databases. Now you must be wondering where exactly MongoDB can be applied or used. So let me help you with that. Several areas of technologies use MongoDB as their DBMS currently. Some of them are Internet of Things, mobile applications, real-time analysis, personalization, catalog management, and content management. Now, all said and done, let's look at some of the companies that use MongoDB currently. Companies like Toyota, SAP, AstraZeneca, Adobe, Verizon, Cisco, Barclays, and Google, among others, readily deploy MongoDB as their database management system. So with that, we come to the end of this session on what is MongoDB. All right, my friends. As I said before,
it's a lot of information, ¿cierto? Como les dije antes, es bastante información, pero no se preocupe. Digamos que en términos generales, compartamos un poco qué información nos queda acerca de MongoDB. ¿Qué información podemos rescatar? ¿Qué podemos decir? Es un sistema que permite almacenar información. Okay, that's good. To storage information, dice, es una de base de datos no relacionada, no maneja claves fijas o llaves primarias. Ok, perfecto. Que a diferencia de las otras bases de datos que vimos en ciclos pasados, tiene una estructura diferente como de documentos. Hey, ¿sabes? Ok, es flexible, bastante interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre una base de datos relacional, cierto, SQL, y una base de datos no SQL o no relacional? Yo creo que principalmente es que la no relacional, o sea, el Mongo, permite guardar cualquier tipo de dato, mientras que la relacional tiene una restricción y solamente permite grabar datos que están relacionados, que tienen algún tipo, para eso las llaves, ¿no? Entonces es más limitada, es más, para trabajarla, pues tiene unas características, unos requisitos más amplios y que pues tiene su función específica, pero yo creo que esa es la diferencia. Unos son registros relacionados y el otro son documentos, o como documentos, son datos. Ok, perfecto, perfecto. Thank you very much. Listo, entonces, bien. Entonces, acá, por ejemplo, Luis nos dice, MongoDB es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos y de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos, ¿cierto? JSON, una especificación similar a JSON, con un esquema dinámico haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápido. Perfecto. Yo sé que a veces cuando está en inglés, como tenemos que leer y el video va a un ritmo, hay mucha información que se nos pierde. Entonces, pues, por un lado les compartí entonces el link del video y por otro, tengo otro video que está en español. Es un poco más cortico y nos puede ayudar a meternos un poco más en el cuento de lo que son esto, de lo que es esto de MongoDB y cómo funciona. Entonces, vamos a ver este nuevo video. Como les digo, está en español. Nos ayuda a interiorizar mucho mejor esa información que de pronto haya quedado en el aire. So, let's go. ¿Sabes qué es MongoDB? MongoDB es un sistema para la gestión. Hey, ¿sabes qué es MongoDB? MongoDB es un sistema para la gestión de base de datos no SQL o no relacional. Su eslogan oficial es Reinventando la gestión de datos. Y en la familia de sistemas de base de datos no SQL es considerado el líder. Mongo fue diseñado para la web moderna. Cada vez son más las organizaciones que lo implementan, pues usa un modelo orientado a documentos basado en JSON, aunque se almacena como JSON, una representación binaria de JSON. Si no entiendes nada de esto, tranquilo.
es normal al principio. Comencemos por entender cómo se componen las bases de datos y te aseguro que entender el resto te será mucho más sencillo. Seguramente ya has trabajado con una base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL. Perfecto. Entonces sabrás que estas se componen de tablas. Cada tabla es a su vez un conjunto de filas o registros y columnas o campos que se encargan de guardar la información. Aquí es donde viene lo interesante, pues MongoDB no tiene tablas, ni filas, y mucho menos SQL. Mongo usa colecciones en vez de tablas. Cada colección es un conjunto de documentos en vez de filas o registros. Y como ya lo hemos dicho, cada documento es una estructura JSON y sí, por supuesto, las claves vendrían siendo las columnas o campos. Bien, pero ¿qué ventajas tiene este modelo? Para entenderlo, considera un caso donde te gustaría almacenar varios emails por cada usuario de tu aplicación. En el mundo relacional, tendrías que crear una nueva tabla que almacene los emails y luego definir la relación entre ambas tablas. MongoDB te permite hacer lo mismo de una manera más rápida y sencilla. Simplemente agregando un array de emails puedes resolver este problema. Sí, así de fácil. Mongo agiliza considerablemente la escalabilidad de las aplicaciones, puesto que no tienes que preocuparte por modificar esquemas o agregar nuevas tablas cuando evoluciona la aplicación. Además, el modelo de datos resulta muy intuitivo debido a lo fácil que resulta leer JSON. Todas estas características mejoran la experiencia de desarrollo, así como también aceleran el tiempo de comercialización y reducen costos. Además, MongoDB nos permite usar el lenguaje de programación de nuestra preferencia, pues cuenta con una gran variedad de drivers oficiales para ello, entre los que podemos resaltar Java, PHP, C++, C#, Python, Node.js, Ruby, Perl, entre otros. Ahora, si te preguntas, ¿cuándo es recomendable usar MongoDB? Pues la verdad es que puede ser usado en casi cualquier proyecto de desarrollo en la actualidad, tales como el comercio electrónico, los juegos, las aplicaciones móviles, el manejo de estadísticas, la administración de contenido, entre muchos otros casos. Sin embargo, también existen algunos casos de uso donde no es recomendado, como por ejemplo un sistema de transacciones, dado que MongoDB no tiene soporte transaccional de manera nativa. No obstante, son mucho más los escenarios en que podemos aplicar este excelente sistema de base de datos. En conclusión, haz del modelado de datos una tarea rápida y efectiva con MongoDB. Te recuerdo que somos Vitech Studio, una organización al servicio de la innovación. All right. Entonces, realmente espero que este video haya sido más ilustrativo e informativo. ¿Sí? Digamos que una pregunta, bueno, quiero que miremos o recordemos qué es escalabilidad. Cuando hablamos de que MongoDB es más escalable, ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de que un programa o una aplicación es escalable o de pronto no lo es? ¿A qué hace referencia la escalabilidad? No sé si alguien recuerda exactamente.
¿No era el tema de que podía ser modificada posteriormente? ¿Que pueda ser modificada? Exactamente, solo que, digamos, hace referencia a que se puede mejorar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que un programa o una aplicación sea escalable, o inclusive también se hablan de negocios. Si un negocio es escalable, es que se puede mejorar, hay una capacidad de avanzar, de progresar, ¿sí? Y sobre todo si hablamos de aplicaciones, hoy en día es muy fácil que las aplicaciones se vuelvan obsoletas, ¿cierto? Entonces, al ser estas escalables, quiere decir que las podemos actualizar o las podemos modificar, como dice Andrés, o las podemos modernizar a medida que, digamos, que se vaya necesitando, se vaya demandando. ¿Listo? Ok, people. Entonces, en términos generales, esto es MongoDB y es cómo funciona. Y aquí tenemos la diferencia, ¿cierto? De lo que es MongoDB con una base de datos relacional o relacionada. ¿Listo? Bueno, hasta este punto tenemos alguna pregunta o de pronto algún comentario que queramos hacer. No, señor. All right. So remember, MongoDB, the database for modern application. So this is currently a modern application and things like that. Our objective for today is to do a summarize. We're going to summarize and we're going to explain, yes, the situation about MongoDB. This is our objective. You will summarize and explain how MongoDB works, and you will make a personal opinion or a personal comment about it. Yeah, this is our objective. And here we have our vocabulary. Yes. So, antes de avanzar con el vocabulario, quiero que le prestemos atención a esto que dice nested objects. Si lo traducimos, hablamos de objetos anidados. Sí. Me perdonan la super escritura. Ok. Listo, entonces tenemos objetos anidados. Anidados. Entonces, les voy a mostrar por acá. Permítame por acá. Nested objects. ¿Alguien de pronto sabe esto acerca de los nested objects? ¿Qué son los objetos anidados o por qué se les llama anidados? Tal vez porque está guardado dentro de... Exactamente, exactamente, sí. ¿Qué es un objeto anidado o qué son los nested objects? Son objetos dentro de otro objeto, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto de nested objects sería como la representación de cuando hablamos combinación de tablas. Si yo tengo una tabla con información y la combino con otra tabla con información, ¿cierto? Y creo pues una tabla completamente nueva con todo este tipo de información. Cuando hablamos de nested objects,
Estoy hablando de eso. Entonces, miremos esta imagen. No sé si se puede acercar. Sí. Aquí tenemos un objeto que se llama applications, ¿cierto? No sé si lo podemos ver. Este sería el objeto principal. Y dentro tenemos otros objetos, ¿cierto? Miren acá ¿cierto? Que serían las wikis, serían los bookmarks y las communities. Digamos que si ven que dentro de applications tengo 3 objetos más anidados, ¿sí? Que hacen parte, o sea, son tanto propiedades como objetos que integran este mismo de objeto de applications. Tengo otro que se llama wikis, que también tiene cierta información. Tengo los bookmarks y tengo los communities. Entonces, miremos algo. Sí. Por ejemplo, miremos acá. Miremos acá este video. Bueno, si ustedes, bueno, si miramos con atención, digámoslo así, acá tengo un objeto que se llama alumno, ¿cierto? Este alumno tiene ciertas propiedades como el nombre, el apellido, ¿cierto? El qué curso está cursando, ¿cierto? Tiene unas notas. Miren que notas es una propiedad del alumno 0054, pero también es un objeto que cuenta con ciertas características, ¿sí? Entonces, notas es un objeto anidado dentro del objeto alumno 0054, ¿sí? Si, por ejemplo, por acá él lo hace, esto es por acá bien adelante. Él lo que hace, si miramos acá, él va a llamar las notas, ¿cierto? Entonces él empieza a decir, entra al objeto alumno 0054, le pone el punto y le da las opciones, ¿sí? Como lo son el nombre, bueno, inclusive si el apellido, curso, horario, pero a él le interesan las notas, entonces escoge las notas y notas también le despliega, dice primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto. Y él escoge el segundo cuarto, ¿cierto? Y así sucesivamente, y ya le arroja la nota, así que es 8.75. Así sería como funcionan lo de nested objects, objetos anidados, y simplemente nos permite acceder a información, como les digo, es una combinación de tablas de cierta forma para acceder a la información más fácil. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si queda de pronto claridad, tenemos claridad acerca del tema de nested objects, objetos anidados, o tenemos alguna duda. Está claro. Es una acción que va un poquito más práctica. Les voy a compartir este video. Él, pues, digamos que explica un poquito cómo funciona. Pero entonces, literalmente eso. Entonces, ¿qué es un objeto anidado? Es un objeto dentro de otro objeto dentro de la programación, obviamente. Listo. Para que entonces lo tengamos muy en cuenta. Y bueno. So now it's time to review the vocabulary. Entonces vamos a revisar lo que es el vocabulario para esta expresión. Lo vamos a hacer de una forma más interactiva, más, bueno. Entonces, I'm going to show you.
Le compartí este link para que nos unamos a la actividad. Vocabulary checking. Esta actividad vamos a encontrarnos con la definición, vamos a colocar la definición, vamos a tener una imagen y vamos a tener 3 opciones. ¿Sí? De pronto, muchos lograremos captar cuál es el significado de, ¿cierto? ¿Cuál sería la palabra correcta? De pronto, a veces no. Entonces, no nos preocupemos si no sabemos. La idea es que hagamos la actividad y tratemos de hacerlo lo mejor que lo podamos hacer. ¿Sí? Ya yo les voy explicando y los voy llevando. Recuerden entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el camino pues simplemente la hacen, ¿listo? Yo con mucho gusto les aclaro, las dudas. All right, so let's go. Entonces recuerden, tenemos una definición, tenemos unas opciones y un límite de tiempo. All right, my friends. So we have a suite of tools. Eso es un conjunto de herramientas o set de herramientas podría ser. Estas herramientas pueden ser físicas, como vemos en la imagen, o herramientas virtuales, digitales, como las que ofrece Google, por ejemplo, o Microsoft también ofrece ciertas herramientas que podemos utilizar para crear, desarrollar o este tipo de cosas. Ya. Suite of tools. Yes, so we have seen power. Quiero que entonces también veamos power. Creo que todos entendemos su definición, pero también hay un contexto en el que podemos utilizar power como forma de motivar, incentivar o energizar un emprendimiento o a una persona, ¿cierto? Como que le ayudamos a tener más energía o que algo se motive, ¿sí? Que tenga como esa sensación de que se le transmite más energía. Puede ser un proyecto o una tecnología, algo por el estilo. ¿Sí? No solo literalmente, sino que de esta forma también puede funcionar.
This is interesting. It's an area in a fixed or known location in a unit of data, such as record, message header, or computer instruction that has a purpose and usually a fixed site. Aquí estamos hablando de un field, ¿cierto? La E no se pronuncia. Decimos field. ¿Qué es un field? Un campo, ¿cierto? ¿Y qué es un campo? Pues es una unidad mínima de información o es una unidad de información, como podemos ver. Entonces, un campo puede ser simplemente un dato o un grupo. Bueno, este grupo de campos o este conjunto de campos forman un registro. Listo. Un campo también puede ser un espacio en blanco, ¿cierto? Un campo en blanco. Y cuando hablamos de tablas de información, pues se maneja mucho esta parte. Y decimos field. All right. Perfect. So we have search. This is just this action that we have in the image. Try to find something by looking or otherwise seeking carefully and thoroughly. Very good, people. En este vamos a mirar muy bien la escritura. Digamos que tengamos muy en cuenta la escritura de las opciones. All right. The correct answer here is stored data, ¿cierto? Almacenamiento de información. ¿Por qué database no es una opción? Porque está mal escrito, ¿cierto? Tiene que decir data con A, ¿cierto? O database. Database no existe. ¿Listo? All right. So here we have a use case. Entonces, ¿qué es un caso de uso? Por acá les tengo un ejemplo. Entonces, en un caso de uso vamos a describir cómo se va a comportar nuestro programa. ¿Sí? Básicamente eso. Un caso de uso es donde nosotros describimos, ponemos un paso a paso de cómo se va a comportar nuestro programa. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito. Dice, a continuación se ofrece un caso de uso ejemplo, ¿cierto?
Esto es un sistema o un programa que se encarga de registrar préstamos de libros. ¿Sí? Entonces acá se coloca. Entonces aquí ¿sí? Se empieza la secuencia, el paso y la acción. Entonces el primer paso dice, el bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro. Después, el sistema solicita que se identifique al usuario de la biblioteca que desea retirar el libro. Y así sucesivamente. Es un orden secuencial donde se describe cómo se va a comportar el sistema y también qué es lo que se debe hacer para que al final se logre el objetivo que es prestar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos el paso 9. Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia, entonces se le pone 9.1. Se realiza el caso de uso a añadir elemento multimedia al préstamo. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos algunas excepciones. ¿Qué pasa? Dice, si el usuario de la biblioteca ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Es como al principio, cuando empezamos a programar, ¿cierto? Cuando hablamos de las condiciones. El sí o el otro sí, el else. Sería como elaborar esto desde el principio. Bueno, ¿qué pasa si? Listo. Si esto sucede, Eso es un caso de uso. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas respecto a este término? ¿O vamos bien? Todo bien. All right, so let's continue. Excellent, people. So, nested objects. Objects that are inside another objects. ¿Listo? Creo que hace mucha... me gusta estas muñequitas, ¿cierto? Entonces tengo un objeto principal y dentro hay otros objetos que también son importantes, son principales, pero pues están integrados dentro de un objeto principal. Inside a principal object. Yep. So, remember a query. Entonces, recordemos que una query, ¿cierto? La utilizamos para bases de datos. ¿Qué es una query? Es una consulta, es simplemente una solicitud de información que se le hace a la base de datos, ¿cierto? Ya en un contexto un poco más de la vida real, a query, como lo dice acá, también es una pregunta, simplemente que tiene un contexto más formal, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, I have a question, ¿cierto?
o I have a query, pero digamos que query tiene pues un formato más formal, sería la diferencia, ¿listo? Entonces, a query. All right, so an array, entonces, ¿qué es lo que es an array? Es una estructura de datos o de información que contiene un grupo de elementos. Entonces, an array puede ser simplemente información encerrada en un corchete o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, es un grupo de elementos, un grupo de datos o de información. All right. So here we have the graphical user interface, ¿cierto? Tenemos esta interfaz gráfica de usuario. Es con todo esto donde hay, digamos que las imágenes sobresalen más que los textos, ¿sí? Lo que pasa en los celulares, en las tablets, en los computadores hoy en día. ¿Listo? The graphical user interface GUI, right? And this is the end. The end of yeah. So congratulations to all of you. Have Gina, Beatriz, Luis, Carlos, Pablo, Ricardo, Diego, Sulma, and Andres. Listo. So my friends, do you have any questions or do you have any comments about this vocabulary? ¿Algún término que de pronto quede en el aire que digamos sería bueno refrescar? ¿O everything is okay? El Query Teacher solamente lo vamos a usar
técnicamente, es decir, entre las consultas que se hacen en los sistemas, en la vida real, en la vida real no, en la vida formal no se utiliza normalmente. Sí, sí, sí lo vamos a utilizar, digamos, en nuestro día a día, sí lo podemos utilizar, solo que va a tener como un ámbito mucho más formal. Digamos que de pronto en mi día a día yo no digo como tengo una query, es cierto, I have a query, sino que es más I have a question, ¿cierto? Digamos que el contexto es un poco, tendríamos que mirar un poquito el contexto, pero pues yo sí, ¿cierto? Por ejemplo, en un término laboral o un término educativo, podríamos decir como teacher, I have a query. Pero si utilizo query es pues que es realmente algo un poco más profundo, o sea, algo realmente de mucho significado. I have a question es más sencillo, es algo puede ser más simple. Pero si yo le digo a mi profesor o, no sé, a mi jefe o a un compañero de trabajo, le digo, hey, I have a query, es porque implica un poco más de trabajo, más de pensamiento, ¿sí? No es algo como tan sencillo. Ok. Listo. Ahí hablamos un poquito más de contexto, pero en general podría decir que podríamos utilizar query en el lugar de question, sí se puede. Claro que no es tan común, pero sí se podría llegar a hacer, inclusive el mensaje se entendería sin ningún problema. Dice between, ¿a qué se refiere? Between es entre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, básicamente entre o en medio de, ¿sí? Entonces, no sé, pues casi siempre se utiliza es como una preposición de lugar, entonces como la farmacia está entre el banco y el colegio, ¿sí? The pharmacy is between the bank and the school, ¿sí? Algo que indica que está en medio de dos cosas. Ok, entonces, bueno, continuemos. Vamos a hacer una práctica de vocabulario con este jueguito y para terminar de interiorizar las definiciones de estos textos, que lo hagamos ya exactamente. Les voy a compartir el link para esta actividad. Es un jueguito literalmente. Le damos Start, ¿cierto? Nos va a tener un tiempo límite. Aquí nos da otra vez, es la misma información que acabamos de ver, ¿cierto? It is a form of user interface that allows users to interact with electronic devices through graphical icons and audio, ¿cierto? Entonces yo simplemente escojo una y la ranita va a saltar. Si es incorrecta, pues se va a caer y voy a tener 3 vidas, ¿sí? Entonces acá ya salta, me quedo bien y así sucesivamente. La idea es llegar al otro lado, sanos y salvos. Sí. Al final, pues voy a tener un puntaje. Al final voy a tener un puntaje. ¿Listo? Entonces, les pido que cuando terminen, compartan un pantallazo del puntaje que obtuvieron. ¿Listo? Ingresamos al link. Ok. Este los va a llevar aquí a hacer el ejercicio. La idea es pasar sanos y salvos. Aquí les va a dar un puntaje. Si logran pasar, comparten un pantallazo, por favor, de su puntaje. ¿Listo? Y bueno, manos a la obra, máximo unos 10 minutos para hacer esta actividad. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ya, Game Over. Y este es mi puntaje, 10.000.
A mí me aparece mi nombre porque yo estoy registrado, pero a ustedes no les va a aparecer, entonces por eso. So, go ahead. Y se quedó cargando, profe. Desde el celular no me deja. No, Le doy en Start y no that's pretty sad. Let me check. De pronto lo puedes poner en, ¿cómo es que se dice? En el celular hay una opción donde uno lo pone como de escritorio. Ah, pero a mí sí Pronto me por ahí. deja. Debe ser por el navegador. Puede ser. O si no, casi siempre hay una opción que en el celular nos da la opción de ponerlo de escritorio. También puede ser una buena opción. Upa, excelente, Beatriz. Gracias, Great job. profe. You won, congratulations. Salvaste No, la ranita. No la dejaste morir. Solamente una vez fallé. That's really good. Luis también salvó la ranita. Profe, una pregunta, qué pena, ¿cuál es la contraseña de la asistencia? Claro que sí, por aquí está. Por aquí está. Es esta, mira. ETL.
All right, my friends. So again, do you have any question, any comment, or anything about the vocabulary, about the, I don't know, cerca de todo lo que hemos compartido, hemos trabajado hasta este punto? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? Okay. So let's continue. En este punto vamos a pasar a revisar lo que es la reading strategy or the reading strategy. Today we're going to talk about summarizing non-fiction, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es resumir o hacer un resumen, pero nos vamos a enfocar sobre lo que no es ficción, que es lo que nos abarca a nosotros. ¿Cómo resumimos estos textos que son más bien técnicos o de pronto científicos o que nos brindan información que no es ficticia, sino que tiene que ver con un tema de la actualidad, de la realidad? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver este video, es bastante corto, dura 2 minutos 40 segundos y ya continuamos, ¿ok? Be talking about the skill of summary, which you might be familiar with in the form of summarizing stories. It's like a retelling, but shorter, and in your own words. This is an important skill, summarizing fiction, but it's not what we're talking about today. This kind of summarizing is used when you want to sum up the information in a non-fiction passage, like a magazine article, a book, a news story, a scientific paper. Most scientific papers begin with a quick retelling of what the paper's about. So, say you're a scientist and you discovered a cure for robo-flu. Let's say robots can get the flu, first of all. And the abstract, the summary retelling at the very beginning of your paper about your cure says, hey, under these conditions, we learned that this medicine cures robo-flu. And then the reader goes on to look at everything else you've written in your long scholarly paper. So how do you do it? To make a summary, you will need your own words, the order of events or information from the text, and important details from the text. So what's not in the summary? Every last detail from the original text. I think I first read something like this in a Neil Gaiman novel, but here's the deal. Imagine you were coming to visit me, and you asked me for a map of my neighborhood. Now, if I included every single detail in my map, who lives next to me, every tuft of grass under a tree, it would stop being a map and just become a 1-to-1 scale drawing of my neighborhood. In other words, it would be useless as a map. A summary is a map of my neighborhood with only the important bits in it. My apartment, a metro stop, Rock Creek Park. When we make a summary of a text, we are in effect making a simple map of that text. And it's your job to determine what details are necessary, the most needed. Like, say somewhere deep in that paper on how you discovered a cure for the robo-flu, you had written, it was raining on the cold November day our team first identified the robo-medicine. Like, would that be an important enough detail to include in the summary?
I'd say no. The big picture is that the team discovered the medicine, not that it was raining when it happened. But if the cure for robot flu involved garlic and motor oil, yes, that's an important detail because it relates back to the big picture. We discovered a medicine, and here's what's in it. To conclude, let me summarize. A summary is a short retelling of a piece of text with only the important details included. It's like a simple map of a place. You can learn anything. David out. Yeah, so here we have summarizing and what is summary. Listo. Entonces, en pocas palabras, recapitulando, cuando nosotros vamos a resumir, ¿cierto? Un texto que no es ficticio, básicamente lo que nos dice acá, lo que nos explica él es que vamos a hacer una especie de mapa y tomar los aspectos más importantes y relevantes. Muchas veces hay información que no es tan relevante ni tan importante, ¿cierto? Entonces, creo que siempre lo hemos tenido en cuenta, lo hemos visto lo que es un summary, un resumen, y muchas veces considero que de pronto no tenemos como el conocimiento o la claridad de cómo hacerlo adecuadamente. All right, my friends. En este punto vamos a pasar al final activity, ¿cierto? The final activity, so we have the worksheet 4.1, ¿cierto? Aquí en el worksheet 4.1 en la parte de abajo vamos a encontrar la lectura. Sí, we have the reading. We have MongoDB, the database for modern applications. Entonces tenemos un texto. El texto es bastante corto, la verdad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Vamos a resumir este texto. Vamos a tomar los aspectos más importantes. Tenemos cierta información de los videos, entonces la idea es que podamos colocar los temas más importantes. Y al final, también quiero que por favor dejemos o hagamos un comentario, ¿cierto? Acerca de este MongoDB, de esta herramienta, qué nos parece o cualquier cosa que consideremos sea, queramos expresar acerca de esta herramienta, ¿listo? Entonces aquí en la sesión 1, de session number 1, you scroll down, en la parte de abajo nos vamos a encontrar con esto. Dice MongoDB Summary. Vamos a ingresar y allí vamos a encontrar el espacio para dejar nuestro resumen. ¿Sí? Tratemos de ser lo más concisos y tratar de tomar todos esos aspectos importantes acerca del funcionamiento del MongoDB y de todo este tipo de cosas. Y no se les olvide dejar el comentario. O sea, al final vamos a hacer un comentario. To my personal opinion or to my concern, bueno, vamos a utilizar frases para expresar nuestra percepción personal. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resumir el texto. Vamos a crear un resumen del texto que nos habla acerca de MongoDB. Vamos a colocar todo aquello que consideremos es lo más importante. ¿Listo? Y bueno, si no tienen preguntas, si no hay dudas, manos a la obra. ¿Listo?
Listo, profe. Terminé. All right, my friends. So time is over. Listo, listo, mis queridos estudiantes. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Veo que algunos ya terminaron, a otros todavía les falta algo. Recuerden que la actividad queda abierta por máximo 24 horas, máximo 2 días, para que la puedan terminar. Si no, pues igual. Listo, entonces les agradezco muchísimo por haber asistido el día de hoy y espero que tengan un feliz resto de día. Igualmente para usted, profesor. Cualquier cosa yo le voy avisando. Of course, and thank you very much. Feliz día, So profe. people, again, thank you very much for coming today, and yes, I hope you have an excellent day. Thank you, teacher.